Vamos a ver unos componentes o un componente que es de los que realmente simplifican las operaciones que hay que realizar dentro de Integration, que es el Fact Table Destination. Es un componente de flujo de datos, ¿de acuerdo? Que lo que nos permite es hacer las búsquedas que necesitamos para hacer inserciones o actualizaciones de datos dentro de una tabla de hechos de una base de datos con un diseño dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla de hechos que hemos llamado Fact Ventas, que se alimenta de estas otras tres tablas de dimensiones, pues de clientes, de pedidos y de productos. Como sabemos, en un modelo dimensional, lo que van a proporcionarle o lo que deberíamos de proporcionar desde las tablas de dimensiones a la tabla de hechos son los índices, las claves primarias que van a componer una clave compuesta para la tabla de hechos más algunos eh, quizá algún campo que queramos utilizar para algún tipo de cálculo. Lo primero que hemos hecho es crear aquí una conexión normal y corriente contra esta base de datos, la de DB01 DW, ¿de acuerdo? Hemos metido, en lugar de pedir las tablas, pues hemos metido una consulta y lo que nos traemos de tanto de clientes como de pedidos como de productos son simplemente sus claves primarias. ¿De acuerdo? De esta manera las tenemos relacionadas de forma lógica y estas claves primarias son las que vamos a utilizar en este componente. Fijaros que este componente, bueno, lo primero que nos dice, que nos pide es que le demos un destino, ¿de acuerdo? Para hacer la conexión. Le hemos dado el que hemos generado con db01dw, ¿de acuerdo? Y dentro de eso, una vez dado eso, nos va a preguntar, oye, ¿cuál es la tabla de hechos? Y le hemos dicho que Fact Ventas. Ok, lo primero es las búsquedas. Hemos ido añadiendo búsquedas, ¿de acuerdo? Y a cada búsqueda que hemos añadido, le hemos, pues por ejemplo, para la tabla clientes, le hemos dicho que tenía que irse a DIN clientes y le hemos dado un alias, porque si no, vamos a añadir una para verlo, si por ejemplo yo aquí le digo que tome esta, veis que mete todo este nombre, que es el nombre correcto de la tabla, pero si le digo el alias, pues es más fácil de manejar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí iríamos eligiendo cuál es el campo de clave que queremos utilizar. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta. Por ejemplo, en clientes, pues le hemos dado, aparte de que en la tabla de dimensiones tenemos una clave cliente, pero cogemos el cliente ID, que es el índice original de la tabla relacional con la cual la cargábamos, ¿vale? En el caso de pedidos, pues hacemos lo mismo, cogemos pedido ID, que además es por lo que los hemos relacionado, porque por clave de producto es una clave nueva que no podríamos relacionar. Ok. Además, en cada caso debemos de meter por qué queremos filtrar esta tabla. Entonces, aquí podemos ir añadiendo cláusulas. La primera le hemos dicho, pues bueno, queremos que cliente ID sea igual
al cliente ID que tengo en el origen de datos. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, elegimos qué campo queremos utilizar, pues cliente ID, que sea igual, diferente, que esté entre tal. Y aquí dentro tenemos variables de sistema, pero tenemos los tres campos de nuestro origen. Y aquí le decimos a cuál. ¿De acuerdo? Además de esto, hemos incluido otra cláusula porque, bueno, son eh, tablas de una base de datos dimensional que normalmente pues, se estarán actualizando desde otros orígenes de datos y bueno, pues, una forma típica de controlar pues, el SLC, las actualizaciones, pues son o con fechas, con un campo de tipo pues fecha fin, que sea diferente de null, por ejemplo, que esté en blanco, ¿vale? Porque todavía no está finalizado. Si está finalizado, o sea, si es si eh, es igual a algo o es mayor que algo o no está nula, por ejemplo, es que esta fila posiblemente en este campo ya estaría obsoleta. Se ha actualizado y se ha cambiado por otra fila, etcétera, etcétera. Nosotros para simplificar, que también es algo muy típico, lo que hemos hecho es decir que es igual, ¿vale? A un valor así, ¿vale? Está activo y el valor es sí. ¿De acuerdo? En pedidos hemos hecho lo mismo. Además de meter que el activo sea igual a sí, le hemos dicho que el pedido ID es igual al que tenemos, al que traemos de la consulta de las claves de pedido ID. Y en productos lo mismo. También cogemos producto, tal. Podríamos meter un valor por defecto. Por ejemplo, podríamos decir que el valor por defecto es -1 y de esa manera, ¿de acuerdo? Lo que haríamos sería decirle, en el caso en que haya filas que no tengan valor, que no correspondan a nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas me las filtras. ¿De acuerdo? No nos hace falta porque de hecho en la consulta que hemos hecho previamente ya solo, en vez de utilizar todo lo que queremos hacer, pues lo que hacemos es seleccionar las claves. ¿De acuerdo? Además de esto, luego tenemos, ¿vale? La capacidad de mapear las columnas que nos de destino para la tabla de destino, ¿vale? Entonces, bueno, pues pedido ID lo mapeamos con clave de pedido, cliente ID con clave de cliente, producto ID con clave de producto, así mantenemos, en este caso, en vez de claves diferentes, las mismas, y luego, y decimos que estos son claves, estos serían los campos claves de nuestra tabla de hechos, ¿de acuerdo? Y luego hemos añadido que estaban en la tabla de pedidos otras tres entidades para, bueno, pues para hacer unos cálculos que estos no son clave. Las claves que se proporcionan para tener la clave compuesta de la tabla de hechos son estos tres que nos proporcionan las tres tablas de dimensiones que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Podríamos generar luego scripts para antes de la ejecución y para después de la ejecución, cosa que hacemos habitualmente en Integration Services, en la parte de, del control de flujos, pues crear una ejecución de SQL, pues yo qué sé, por ejemplo, para quitar los constraints o quitar índices o tal, para hacer modificaciones en las tablas o para borrar tablas de origen y volver a hacer un fuse and fill, una limpieza y volver a rellenar, por ejemplo, cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Pero aquí en este caso lo tenemos dentro del propio componente la capacidad de meter esos scripts de antes y después, pues para volver a recomponer los índices, etcétera, etcétera, dentro de del mismo componente.
Ok, una vez hecho esto, lo que hemos hecho es rellenar nuestra tabla de hechos con los datos de nuestras tablas de dimensiones. De hecho, vamos a comprobar que efectivamente las tablas de dimensiones pues, tienen datos, ¿vale? 90, este tiene más de 1000, son 2000 y pico, este tiene algunos 77 y la tabla de hechos está vacía, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer ahora es, lo ejecutamos y vale, pues nos ha cargado las 2098 filas en la tabla. Obviamente esto tendríamos que hacerlo pensando en fuera algo que se pudiera automatizar. Por ejemplo, a lo mejor aquí habría que meter un cat table. em, fact, algo así como before o bueno, o, o meter una merge o meter un componente previo para hacer la fusión, etcétera, etcétera. Pero nos, si ahora venimos aquí a fact ventas y hacemos la consulta, pues tendremos las filas que sean, las 2000 y pico filas, que las 1098 filas que le hemos cargado.